Saludos a todos, mi nombre es Nicole Cheri Rosario Parra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la asignatura de Ecuaciones Diferenciales con el maestro Juan Toribio Milané. En la presentación de hoy tenemos el tema de ecuaciones diferenciales de orden superior no lineales. Sean bienvenidos al canal de Faustinianos y espero que sea de su agrado y sobre todo de su entendimiento. Comencemos. El contenido de la presentación abarca los objetivos, enfoque, características de ecuaciones diferenciales no lineales y reducción de orden, ecuaciones diferenciales no lineales ejercicio 9.A, P y C, ecuaciones diferenciales no lineales ejercicio 10 y 19, integral por sustitución, conclusión, frase reflexiva, bibliografía y recursos utilizados. Como objetivo general, vamos a utilizar el método de reducción de orden para resolver las ecuaciones diferenciales y en específico aplicar el concepto de la regla de la cadena de las derivadas para reducir y resolver ecuaciones propuestas utilizando las sustituciones convenientes y comparando las soluciones encontradas con softwares matemáticos. Algunas de las características de las ecuaciones diferenciales no lineales son que las ecuaciones diferenciales no lineales no tienen la propiedad de superposición, es decir, no podemos descomponer el problema en dos o más subproblemas más sencillos de resolver, como hemos hecho en anteriores temas. Las ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden pueden tener soluciones singulares y las ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior desafían virtualmente la solución con métodos analíticos. Estaremos utilizando el método de reducción de orden en ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden, pero lo vamos a utilizar en las ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden que posean estas dos formas, donde f de x, de y' y de segunda derivada de y es igual a 0, donde falta la variable dependiente y. Si nos fijamos aquí debería estar la y. Y f de y' y de segunda derivada de y es igual a 0, donde falta la variable independiente x. En estos dos casos se puede utilizar el método de reducción de orden en ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden. A veces se pueden resolver usando métodos de primer orden, como variables separables. Cada ecuación se reduce a una de primer orden por medio de la sustitución u es igual a y'. Veremos cómo se aplica en cada caso. Nuestro primer ejercicio nos dice que considere el problema de valores iniciales, segunda derivada de y más y por la primera derivada de y es igual a 0, donde la función y evaluada en 0 es igual a 1 y la derivada de la función y evaluada en 0 es igual a negativo 1. Inciso A. Use la ecuación diferencial y un programa de solución numérica para trazar la curva solución. Inciso B. Encuentre una solución explícita del problema de valor inicial y use un programa de graficación para trazar la solución. Inciso C. Determine un intervalo de definición para la solución del inciso B. Estos ejercicios son del libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Denis Hessir, novena edición. En el inciso A nos dice que usemos la ecuación diferencial y un programa de solución numérica para trazar la curva solución de la ecuación diferencial no lineal de segundo orden dada. Utilizando el programa de Symbolab nos da como respuesta de que por el método de variables separables el resultado es y es igual a la tangente de negativo 2t menos pi entre 4. Y confiando en la tecnología actual nos arroja como resultado este gráfico de la tangente con asíntotas verticales. Pasamos al inciso B, que nos dice que encontremos una solución explícita del problema de valor inicial y que usemos un programa de graficación para trazar la solución.
Nuestro ejercicio nos dice que la segunda derivada de y más y por la primera derivada de y es igual a 0, donde nuestras condiciones iniciales son que la función y evaluada en 0 es igual a 1 y que la derivada de la función y evaluada en 0 es igual a negativo 1. Fíjense que en esta ecuación diferencial de segundo orden no encontramos la variable independiente x, por lo que tenemos que utilizar una sustitución de esta forma, donde u es igual a la primera derivada de y. Derivamos de ambos lados, u' es igual a la segunda derivada de y, pero recuerden que estamos derivando con respecto de x. Entonces, ¿qué pasaría si reemplazáramos estos valores en nuestra ecuación diferencial? Nos quedaría una ecuación de 3 variables. Nos quedaría u, nos quedaría x y nos quedaría y. En ese caso no podríamos utilizar ninguno de los métodos que hemos utilizado para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esto lo podemos resolver utilizando la regla de la cadena. U' la tenemos aquí en notación de Leibniz, derivada de u con respecto de x es igual que la derivada de u con respecto de y por la derivada de y con respecto de x. La derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de u con respecto de y por u, porque la derivada de y con respecto de x es y' y y' es igual a u. Entonces simplemente reemplazamos este valor aquí y ya tendríamos completos los pasos, las herramientas para poder reemplazarlo en nuestra ecuación y utilizar el método de variables separables. Entonces tenemos que la segunda derivada de y es igual a u' más y por la primera derivada de y, que es u. Pero u' es esto que tenemos aquí. Derivada de u con respecto de y por u más y por u es igual a 0. Pero fíjense que en esta ecuación tenemos que llevarla a su forma estándar. Y eso se logra muy fácil dividiendo toda la expresión entre u. Simplificando, nos queda que la derivada de u con respecto de y más y es igual a 0. Restamos y de ambos lados, nos queda que la derivada de u con respecto de y es igual a negativo y. Esta derivada de y que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando su inverso y ya podemos utilizar el método de variables separables. Integramos de ambos lados. Recordando fórmulas de integración, tenemos que la integral de du es igual a u más c y la integral del exponencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c. Tenemos que u más c es igual a negativo y cuadrado entre 2 más c. Restamos c de ambos lados de la ecuación, pero una constante menos una constante es otra constante a la que llamaremos c sub 1. U es igual a negativo y cuadrado entre 2 más c sub 1. También recordamos la sustitución que hicimos al principio, que nos dice que u es igual a y'. Entonces tenemos que y' es igual a negativo y cuadrado más c sub 1. Tenemos que encontrar el valor de c sub 1 y lo podemos lograr aplicando las condiciones iniciales, que nos dice que y evaluada en 0 es igual a 1 y y' evaluada en 0 es igual a negativo 1. Entonces, negativo 1 es igual a negativo 1 al cuadrado entre 2 más c sub 1. 1 al cuadrado es 1. Negativo 1 es igual a negativo 1 medio más c sub 1. Sumamos 1 medio de ambos lados de la ecuación y tenemos que la constante c sub 1 es igual a negativo 1 medio. Reemplazamos este valor en esta ecuación y tenemos que y' es igual a y al cuadrado entre 2 menos 1 medio. Y' en la notación de Leibniz se lee derivada de y con respecto de x y factorizamos el negativo 1 medio de este lado de la ecuación para poder aplicar variables separables. Dx que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando y esta expresión de aquí que está multiplicando pasaría dividiendo. Integramos de ambos lados de la ecuación y recordamos otra fórmula de las integrales que nos dice que la integral de dy sobre y al cuadrado más 1 es igual a la tangente inversa de y más c. Entonces tenemos que la tangente inversa de y es igual a negativo 1 medio de x más c sub 2. Y y es igual a la tangente de negativo 1 medio de x más c sub 2. Aplicamos la segunda condición que nos dice que y evaluada en 0 es igual a 1.
Nuestra condición inicial nos dice que y evaluado en 0 es igual a 1, donde y es igual a 1 y x es igual a 0. Reemplazamos esos valores en nuestra función y tenemos que 1 es igual a tangente de negativo 1 medio por 0 más c sub 2. Este término se cancela. Despejando c sub 2 tenemos que tangente inversa de 1 es igual a c sub 2. Y finalmente c sub 2 es igual a pi entre 4. Este valor lo reemplazamos en nuestra función y nos da como resultado final que y es igual a la tangente de negativo 1 medio de x más pi entre 4. La respuesta del libro es que y es igual a la tangente de 1 entre 4 por pi menos 1 medio de x, que es el mismo resultado que tenemos aquí. Graficando en GeoGebra tenemos la gráfica de una tangente con una asíntota vertical. Ahora tenemos la respuesta del libro, que es la misma que nos dio a nosotros, y tenemos la respuesta de Symbolab. Si observamos aquí, pareciera que son resultados distintos, porque a nosotros nos da como resultado que y es igual a la tangente de 1/4 de pi menos 1 medio de x. Pero a Symbolab le da como respuesta que y es igual a la tangente de negativo 2t menos pi entre 4. Lo que podemos hacer es aplicar álgebra para verificar si nuestra respuesta es correcta. ¿De qué forma? Igualando los argumentos de la tangente. Entonces tenemos que estas expresiones deberían ser iguales. Lo que vamos a hacer ahora es reescribir 1/4 de pi menos 1 medio de x como pi entre 4 menos x entre 2. Debería ser igual a negativo 2t menos pi entre 4. Aquí multiplicamos esta fracción. Tenemos que negativo 4 por x más 2 por pi entre 8. Dividimos toda la fracción entre 2. 4 entre 2, 2 entre 2, 8 entre 2. Nos queda que negativo 2t más pi entre 4 debería ser negativo 2t menos pi entre 4. Aquí factorizamos un negativo y efectivamente tenemos la misma respuesta. Una pequeña nota es que en este caso se verificó que x es igual a t. Symbolab utiliza el parámetro t y nosotros utilizamos la variable x. Inciso C. Determine un intervalo de definición para la solución del inciso B. Nuestra solución es que la función y es igual a la tangente de negativo 1 medio de x más pi entre 4. Para resolver el intervalo de definición tenemos que construir una inecuación sabiendo desde dónde varía la función tangente. La tangente varía desde negativo pi entre 2 hasta pi entre 2. Construimos nuestra inecuación, negativo pi entre 2 menor o igual a negativo 1 entre 2 por x más pi entre 4 menor o igual a pi entre 2. Restamos pi entre 4 en toda la expresión y multiplicamos las fracciones. Dividimos estas fracciones entre 2 y restamos y sumamos las fracciones y tenemos como resultado negativo 3pi entre 4 menor o igual a negativo 1 medio de x menor o igual a pi entre 4. Tenemos que menos 3pi entre 4 menor que menos 1 medio de x menor que pi entre 4. Este menos 1 medio que está multiplicando la x lo vamos a despejar dividiendo toda la expresión entre menos 1 medio. Y por ley de extremos y medios vamos a multiplicar 2 por menos 3pi menos 1 por 4 menor que x menor que 2 por pi menos 1 por 4. Recordando que al dividir una inecuación entre un número negativo se invierte el orden de la inecuación. Es decir, vamos a pasar de menor que a ser mayor que. De esta manera. Menos 6pi entre menos 4 mayor que x mayor que 2pi entre menos 4. Segunda de 6, segunda de 4, segunda de 2 y segunda de 4. Nos queda que 3pi entre 2 mayor que x mayor que menos pi entre 2. Esta es nuestra respuesta final. Lo comparamos con la respuesta del libro. Tenemos que el intervalo es de menos 1 medio de pi menor que x menor que 3 medios de pi.
Si lo comparamos, nos damos cuenta que es la misma respuesta, simplemente que en un orden diferente. Es decir, 3pi entre 2 es mayor que x, es mayor que menos pi entre 2. Es lo mismo que decir que menos 1/2 de pi es menor que x, menor que 3/2 de pi. Entonces tenemos la misma respuesta del libro. Pasamos a nuestro segundo ejercicio, el ejercicio 10. Encuentre dos soluciones del problema con valores iniciales. Segunda derivada de y al cuadrado más primera derivada de y al cuadrado es igual a 1. Y evaluada en pi medios es igual a 1 entre 2. Y prima evaluada en pi medios es igual a raíz de 3 sobre 2. Use un programa de solución numérica para trazar la gráfica de las curvas solución. Lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra sustitución. U es igual a y prima. Derivamos de ambos lados de la ecuación con respecto de x. U' es igual a la segunda derivada de y. Fíjense que en este caso, si reemplazamos estos valores en nuestra ecuación diferencial no lineal de segundo orden, tendremos otra ecuación de primer orden con respecto a dos variables. ¿Por qué? Porque no aparece la variable dependiente y. Entonces no tendremos que usar la regla de la cadena en este caso. Escribimos la ecuación. Segunda derivada de y es u' al cuadrado más primera derivada de y es u al cuadrado, eso es igual a 1. Restamos u al cuadrado de ambos lados de la ecuación. Tenemos que u' al cuadrado es igual a 1 menos u al cuadrado. U' en notación de Leibniz, derivada de u con respecto de x al cuadrado es igual a 1 menos u al cuadrado. Despejando derivada de u con respecto de x, tenemos que derivada de u con respecto de x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Lo que significa que tendremos dos soluciones, una positiva y una negativa. Comencemos por la positiva. Derivada de u entre raíz de 1 menos u al cuadrado es igual a la derivada de x. Es decir, pasamos esta derivada de x a multiplicar y este término a dividir. Variables separadas. Integramos de ambos lados, recordando esta fórmula de integración que nos dice que la integral de 1 sobre raíz de 1 menos u al cuadrado de du es igual a seno inverso de u más c. Seno inverso de u es igual a x más una constante 1. Y despejando u, tenemos que u es igual a seno de x más c sub. También recordando la misma sustitución que utilizamos aquí, u es igual a y'. Y' es igual a seno de x más c sub. Ahora que tenemos el valor de y', que es igual a seno de x más c sub 1, podemos aplicar nuestras condiciones iniciales, que nos dice que y' es igual a raíz de 3 sobre 2 y x es igual a pi entre 2. Raíz de 3 sobre 2 es igual a seno de pi entre 2 más c sub 1. Multiplicando por seno inverso toda la expresión, tenemos que seno inverso de raíz de 3 sobre 2 es igual a raíz de 2 más c sub 1. Y seno inverso de raíz de 3 sobre 2 es pi entre 3. Esto es igual a pi entre 2 más c sub 1. Restando pi entre 2 en toda la ecuación y haciendo la multiplicación de fracciones, tenemos que 2pi menos 3pi entre 6 es igual a c sub 1. 2 menos 3 menos 1, pi entre 6, esto es igual a la constante c sub 1 que vamos a reemplazar en esta derivada. Pero lo que queremos es la función, queremos la función, entonces simplemente tenemos que integrar de ambos lados. Colocamos los respectivos integrales. Recordando algunas de las fórmulas de integrales, que seno de x es igual a negativo coseno de x más c, y que la integral de y' de y es igual a y. Entonces tenemos la función más una constante c sub 2. Podemos aplicar la segunda condición, que es que la función evaluada en pi entre 2 es igual a 1 entre 2. Reemplazando aquí los valores, 1 entre 2 es igual a menos coseno de pi entre 2 menos pi entre 6 más c sub 2.
Resolviendo aquí esta multiplicación de fracciones del paréntesis, 6 por pi menos 2 por pi entre 12, nos queda que 1 entre 2 es igual a negativo coseno de pi entre 3 más c sub 2. Recordando que coseno de pi entre 3 es 1 entre 2. Entonces tenemos 1 medio es igual a negativo 1 medio más c sub 2. Sumamos c sub 2 de ambos lados de la ecuación. 1 medio más 1 medio es igual a 1 y c sub 2 es igual a 1. Este valor lo reemplazamos aquí y tenemos que y es igual a negativo coseno de x menos pi entre 6 más 1. Este es el resultado. Aunque en matemática nos gusta escribir primero los números positivos y luego las restas para que se vea un poquito más bonito. Entonces eso fue lo que hicimos aquí. El 1 lo pasamos de este lado y negativo coseno. No se altera. Esta es nuestra solución 1. En Symbolab tenemos la respuesta. En Symbolab nos da dos respuestas. Y aquí tenemos una de las respuestas que dice que el coseno es negativo de t más c sub 1 más c sub 2. Y aquí lo tenemos ya aplicado con nuestras condiciones iniciales, nos dio valores numéricos. En Symbolab simplemente está representado por constantes. Gráfico de la solución 1, donde tomamos el valor positivo primero, nos dio esta función. Y es igual a 1 menos coseno de x menos pi entre 6. Graficamos en GeoGebra y tenemos este gráfico de la solución, donde si nos fijamos, el gráfico no toca los números negativos, lo que significa que el coseno no va a ser mayor que 1. Volvemos a esta parte donde dijimos que tendríamos dos soluciones. Ahora vamos a tomar el valor negativo. En esta parte, este término que está multiplicando al negativo 1, lo colocamos de este lado dividiendo, y esta derivada de x que está dividiendo lo colocamos del otro lado multiplicando al negativo 1. Variables separables, integramos de ambos lados. Y tenemos que usar otra vez esta fórmula. Nos da que seno inverso de u es igual a negativo x más c sub 1. Aquí es donde cambia nuestro ejercicio. U es igual a seno de negativo x más c sub 1. Pero u es igual a y'. Entonces y' es igual a seno de negativo x más c sub 1. Vamos a ver cómo incide este negativo en nuestro ejercicio. Y' es igual a seno de negativo x más c sub 1. Aplicamos las condiciones iniciales como en el caso anterior. Raíz de 3 entre 2 es igual a seno de negativo pi entre 2 más c sub 1. Seno inverso de raíz de 3 sobre 2 es igual a negativo pi entre 2 más c sub 1. Seno inverso de raíz de 3 sobre 2 es pi entre 3, es igual a negativo pi entre 2 más c sub 1. Sumando pi sobre 2 de ambos lados de la ecuación, tenemos esta suma de fracciones. Haciendo las respectivas operaciones y sumas, tenemos que c sub 1 es igual a 5pi entre 6. Reemplazamos este valor de c sub 1 en nuestra derivada y tenemos que y' es igual a seno de negativo x más 5pi entre 6. Tenemos que la integral de y' por el diferencial de y es igual a la integral de seno de menos x más 5pi entre 6 por el diferencial de x. Vamos a resolver esta integral mediante una sustitución. Decimos que b es igual a menos x más 5pi entre 6. Derivamos de ambos lados de la ecuación. Tenemos que derivada de b con respecto de x es igual a menos 1. Multiplicamos el diferencial de x de ambos lados de la ecuación. Diferencial de x por la derivada de b con respecto de x. Por definición, esto es igual a la derivada de b. Y esto es igual a menos 1 que multiplica al diferencial de x. Como queremos el diferencial de x despejado,
dividimos de ambos lados de la ecuación el menos 1. Tenemos que menos 1 multiplica a la derivada de b y esto es igual al diferencial de x. Ya que tenemos todos los valores, los reemplazamos en nuestra integral original. Este menos 1 puede multiplicar al seno, nos queda menos seno y sacamos el negativo, la constante de la integral. Aplicamos fórmulas de integración, tenemos que la integral de seno de b diferencial de b es igual a menos coseno de b. Negativo por negativo es positivo y deshacemos la sustitución y nos queda coseno de menos x más 5pi entre 6 más una constante. Reemplazamos ese valor aquí, tenemos que y es igual al coseno de menos x más 5pi entre 6 más una constante c sub 2. Tenemos el valor de la función, por lo que podemos aplicar las condiciones iniciales, donde y es igual a 1 entre 2 y x es igual a pi sobre 2. 1 entre 2 es igual a coseno de negativo pi entre 2 más 5pi entre 6 más c sub 2. Haciendo las operaciones, nos queda que negativo 6pi más 10pi entre 2 es igual a 4pi entre 12. Cuarta y cuarta nos queda finalmente que 1 entre 2 es igual a coseno de pi entre 3 más c sub 2. Pero coseno de pi entre 3 es igual a 1/2. Va a ser más fácil relacionar este valor en esta parte. Entonces, ese 1/2 que estaba de este lado sumando se resta de ambos lados de la ecuación. Y nos queda que 1/2 menos 1/2 es igual a la constante c sub 2 y esto es igual a 0. Reemplazando el valor de la constante c sub 2, que es 0, simplemente no lo colocamos aquí. Nuestra función y es igual a coseno de negativo x más 5pi entre 6. Esta es nuestra solución 2. Recordamos que el resultado de Symbolab nos da que coseno de menos t más c sub 1 más c sub 2. Recordamos que c sub 1 es este valor de aquí y c sub 2 es 0, no aparece aquí, pero sigue habiendo un c sub 2. Es decir, que tenemos la respuesta correcta. El gráfico de la solución 2, donde tomamos el valor negativo, nos dio esta función. Lo graficamos en GeoGebra. En esta parte sí pasa por los negativos nuestra función. Es decir, que en algún momento el coseno puede tomar valores positivos y negativos. Continuando con este ejercicio, nos pide que analicemos cómo se puede aplicar el método de reducción de orden considerado en esta sección a la ecuación diferencial de tercer orden. Tercera derivada de y es igual a la raíz cuadrada de 1 más la segunda derivada de y al cuadrado. Lleve a cabo sus ideas y resuelva la ecuación. En este caso lo que podemos utilizar es esta sustitución donde u es igual a la segunda derivada de y derivando de ambos lados tenemos que u' es igual a la tercera derivada de y. Con esta sustitución va a ser más que suficiente para convertir esta ecuación de tercer orden en una de primer orden y aplicar el método de variables separables. Tenemos que la tercera derivada de y es u', que es igual a la raíz cuadrada de 1 más u, que es la segunda derivada de y, al cuadrado. U', en la notación de Leibniz, derivada de u con respecto de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Por variables separables tenemos que la derivada de x que está dividiendo pasará de este lado a multiplicar y este término que está multiplicando pasará de este lado a dividir. Integramos de ambos lados y recordemos que esta integral se resuelve por sustitución. Vamos allá. Recordemos rápidamente cómo se resuelve una integral por sustitución trigonométrica de la forma raíz cuadrada de a cuadrado más x al cuadrado, donde a al cuadrado es 1 al cuadrado más x al cuadrado es u al cuadrado. Tenemos que u es igual a la tangente de teta.
du es igual a secante al cuadrado de teta de d teta. Reemplazando los valores, tenemos que la integral de secante al cuadrado de teta de d teta sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de teta. Por trigonometría sabemos que tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a la secante al cuadrado de teta. Reemplazamos este valor aquí. Radical con potenciación se simplifica. Tenemos que secante al cuadrado de teta de d teta sobre secante de teta. Simplificamos un secante con otro secante de arriba. Tenemos que la integral de secante de teta lo podemos reescribir de esta forma. Secante de teta sobre 1 por secante de teta más tangente de teta, secante de teta más tangente de teta. Haciendo la multiplicación de fracciones e integrando, podemos aplicar esta fórmula. La integral de db sobre b es igual al logaritmo natural de el valor absoluto de b más c. Nos da como resultado que el logaritmo natural del valor absoluto de secante de teta más tangente de teta más c. Aplicando propiedades trigonométricas, tenemos que la tangente de teta es igual a u sobre 1, lo que significa que u es el opuesto y el 1 es el adyacente del ángulo. Entonces, la definición de secante es hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa es raíz cuadrada de u cuadrado más u. Finalmente tenemos que el logaritmo natural de raíz cuadrada de u cuadrado más 1 más u más c. Y recordamos esta definición de el seno hiperbólico inverso de x es igual al logaritmo natural de x más x cuadrado más 1, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces podemos utilizar que el seno hiperbólico inverso de u más c es el resultado de nuestra integral. El resultado de esta integral es seno hiperbólico inverso de u, que es igual a x más c sub 1. Despejando u es igual a seno hiperbólico de x más c sub 1. También recordamos que u es igual a la segunda derivada de y. Integramos de ambos lados, recordando que la integral de seno hiperbólico de x de x es igual a coseno hiperbólico de x más c. Tenemos que y' es igual a coseno hiperbólico de x más c sub 1 más c sub 2. Pero queremos el valor de la función y. Entonces integramos nuevamente cada término. Y la integral del coseno hiperbólico de dx es igual al seno hiperbólico de x más c. Entonces, integrando aquí, aquí y aquí, nos da como resultado que y es igual a seno hiperbólico de x más c sub 1 más c sub 2 por x más c sub 3. En la parte de la comprobación tenemos que la respuesta del libro es y es igual a seno hiperbólico de x más c sub 1 más c sub 2 por x más c sub 3. Y la respuesta de Symbolab a esta ecuación diferencial da como resultado que y es igual a negativo 1 entre 2 por e a la c sub 1 más t más 1 medio de e a la c sub 1 más t más c sub 2 por t más c. Hasta aquí todo bien. Ahora en esta parte tenemos que recordar la definición de seno hiperbólico. Seno hiperbólico de su argumento es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Aplicando este concepto a nuestra ecuación, tenemos que seno hiperbólico de x más c sub 1 es igual a e a la x más c sub 1 menos e menos x a la más c sub 1 entre 2 más c sub 2 por x más c sub 3. En esta parte reescribimos como es común denominador, simplemente lo separamos para cada uno de los términos. Tenemos que seno hiperbólico de x más c sub 1 es igual a e a la x más c sub 1 entre 2 menos e a la menos x más c sub 1 entre 2 más c sub 2 por x más c sub 3.
Por propiedades de los exponentes negativos, colocamos este e exponencial en el denominador. Tenemos que seno hiperbólico de x más c sub 1 es igual a 1/2 de e a la x más c sub 1, que es lo mismo que tenemos aquí, menos 1 entre 2 por e a la x más c sub 1 más c sub 2 por x a la menos 3. Ahora sí tenemos el mismo resultado que la de Symbolab. Estamos en lo correcto. En caso de que haya quedado dudas de que nuestra comprobación está correcta, podemos comprobar nuestra comprobación en Symbolab también. Symbolab te da la respuesta y te deja un apartado si tenemos una respuesta diferente. Lo colocamos y efectivamente con este cortejo confirmamos que nuestra respuesta es la correcta. ¿Qué podemos concluir de este trabajo? Que es posible aplicar el método de reducción de orden para ecuaciones diferenciales no lineales en los casos donde no aparezca la variable dependiente y o la independiente y. Y recordar también que en algunos casos se utiliza la regla de la cadena y en algunos casos no. Con la sustitución u es igual a y' se puede reducir ecuaciones de segundo y tercer orden a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden separado. Correcto. El uso de softwares matemáticos es de gran utilidad a la hora de comprobar nuestros resultados de forma confiable y eficiente. Pudimos comprobar nuestra comprobación a mano. Estamos totalmente seguros de que nuestra respuesta era correcta gracias a la tecnología actual. Y Symbolab es un programa muy eficiente y muy confiable. Los ejercicios e informaciones brindadas en esta presentación son provenientes del libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Denis Hessel, novena edición 2009. Los programas utilizados fueron Draw.io para la esquematización de la conclusión, GeoGebra como programa de graficación matemático, Google como buscador, PowerPoint para realizar esta presentación y grabar, el software matemático Symbolab y YouTube para buscar informaciones. La frase reflexiva que yo escogí dice: si alguien no cree que las matemáticas son simples, es porque no entienden lo complicada que es la vida, de Johan Bonino. Mi interpretación es que en las matemáticas abundan lo que son las fórmulas, teoremas, guías, que podemos aprender fácilmente si le dedicamos tiempo e interés. Y con ellas podemos resolver miles de problemas matemáticos. Pero en la vida no hay ningún teorema, no hay ninguna guía específica para resolver casos particulares. Lo más complicado va a ser crear nuestro propio teorema, nuestra propia guía, nuestra propia fórmula individual y no poderlo comprobar nunca con ningún software matemático. Simplemente vamos a colocar el resultado final y ver si funciona. Y con esto finalizamos la video presentación de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su entendimiento. Nos vemos en un próximo video. Chao.